Muy buenas noches. Iniciamos el programa Tertulia Teológica. Seguimos estudiando con el académico Joel Sarman. Venimos estudiando el gobierno de la iglesia. Buenas noches, hermano Joel. Muy buenas noches. Seguimos entonces con el gobierno eclesiástico en la historia. Entonces arrancamos de una vez. Listo. Estábamos hablando de la historia, estábamos respondiendo la pregunta: ¿qué tipos de gobierno eclesiástico han existido en la historia de la iglesia? Entonces lo que estamos haciendo es un recorrido a través de la historia y hablando de cómo ha cambiado los principios que influyen, y no exactamente una descripción puntual de los tipos de gobierno, pero cómo ha cambiado el gobierno de la iglesia a medida que se presentan los problemas y se ajustan a lo que está sucediendo. Entonces, la última vez estábamos hablando de cómo creció, de lo que hablamos del Ignacio y de la epístola de Primera Clemente a los Corintios y lo que decían ellos acerca del gobierno de la iglesia. Lo que quiero hacer hoy es regresar a Ireneo y hablar de la amenaza del gnosticismo. Eso también lo tratamos hace varios años cuando empezamos nuestras charlas sobre la historia de la iglesia, pero quiero regresar al gnosticismo para hablar más puntualmente acerca de cómo influyó en el gobierno de la iglesia y lo que desarrollaron en la iglesia por consecuencia. El gnosticismo es un fenómeno muy variado y no fácilmente identificado. Se suele hablar mucho del gnosticismo, a veces sin entender lo que realmente es. El cristianismo de los tiempos en el que surge el gnosticismo, que crece en el segundo y tercer siglo, es así. El cristianismo de esos tiempos es como una casa en donde viven muchos que se están refugiando, ¿sí? Los cristianos, todos se refugian en una casa, por decirlo así, para ilustrarlo. Alcanzan a poner paredes y acaban de completar el techo, ¿sí? Es decir, no tienen más, puras paredes y techo y ya. Entonces ahí están, habiendo logrado dos cosas muy importantes para una casa, ¿verdad? Techo y paredes, las 4 paredes externas, nada más. Y están contentos, digamos, los cristianos en su nueva casa porque tienen su lugar y el esfuerzo de poner techos los ha dejado cansados y satisfechos, ¿sí? La pared es una respuesta a problemas, el techo es una respuesta a problemas, y ahora tienen su techo y sus paredes y están muy contentos los cristianos y dicen: ya tenemos casa. Pero la verdad es que si solo tienes paredes y solo tienes un techo, te queda mucho por definir. Necesitan cuartos, necesitan cocina, necesitan baños, sin hablar de muebles, ventanas, cañería, muchísimas cosas que requiere una buena casa. Ellos han hecho un comienzo, pero a medida que siguen viviendo todos bajo el mismo techo, quedan muchas más consideraciones de las que se han definido. Pero ellos no se dan cuenta de lo que les hace falta hasta que unos dicen que donde debe estar el baño es en verdad la cocina, y otros dicen que no, que ahí es el baño y que en este otro lado debe ser la cocina, por ejemplo. Y otros tratan de poner cañería, digamos, sin calcular el volumen de agua que se necesita, la calidad de tubos necesaria, consideraciones para el calentador, para el drenaje, ¿sí? Si los tubos que entran, el agua que entra, la capacidad es más grande de los tubos que salen, ¿sí? No calculan eso, todo eso. Todas esas consideraciones no se han hecho. Y a mí me parece que esa es la situación en la que llega el gnosticismo, ¿sí?
Son como los que dicen, no importa, pongamos los tubos que queramos, todos hagámosle así, diferentes formas, es que no tenemos tubería, entonces vamos, el que quiera haga lo que pueda y así solucionamos, ¿sí? Y la iglesia responde a eso diciendo, no, así no se pueden hacer las cosas. Esa es una forma de ilustrar el gnosticismo. El gnosticismo surge, me parece a mí, porque dentro del cristianismo faltan dos cosas. Les hace falta una teología bien formada. Eso no es decir que no tienen la Biblia, sí tienen la Biblia. Pero la teología bien formada es más que sencillamente la Biblia. Es la Biblia, que es un libro complejo, bien interpretada. Y esa interpretación no se logra de un día al otro. No han desarrollado su teología porque no entienden la debilidad que tienen, que es lo que hemos tocado en otras tertulias. Esa debilidad que tienen en la ilustración es que solo tienen 4 paredes y un techo y no han definido todo el interior de la casa. ¿Y dónde va a estar esto? ¿Y cuántos alambres necesitan? ¿Qué cantidad de electricidad aguantan? Todo eso. No tienen teología bien formada, por un lado, pero dije les faltan dos cosas. La otra cosa que les falta es que el liderazgo no está muy bien definido en estos siglos, que es el punto que pues nos ayuda a responder a nuestra pregunta acerca del gobierno eclesiástico, ¿sí? El argumento que yo estoy haciendo es que hay una fluidez en cuanto al orden en las iglesias, según lo podemos entender en los documentos que tenemos de esos tiempos. Las iglesias existen en comunidades a veces aisladas y muy esparcidas por el Imperio Romano, en donde pues la comunicación y el transporte pues son de los primeros siglos, no son de los más rápidos, aunque sí son buenos. Vemos que porque existen en comunidades y a veces aisladas y muy esparcidas, que por eso desarrollan variaciones regionales los cristianos en cómo hacen sus cosas. Y el gnosticismo es también como una virus que explota esa variedad, penetrándola con más variedad y busca fomentar tanta variedad que amenazan la coherencia de la fe. El gnosticismo amenaza el orden del cristianismo del segundo siglo por dos lados. Son los mismos lados en los que dije es vulnerable el cristianismo, su teología y su liderazgo. Amenaza el gnosticismo el orden del liderazgo porque los gnósticos buscaban ser maestros en forma informal, por dentro de la iglesia, solo que buscaban serlo sin ser parte de las estructuras de autoridad. No solían ser pastores, no eran diáconos, no eran presbíteros. Era gente que decía, pues no, vamos a enseñar nuestra enseñanza secreta en forma, no por las estructuras formales. Y hay que preguntarse, ¿por qué buscan autoridad afuera de lo que comúnmente se practicaba? ¿Sí? ¿Será que querían ser líderes y no les tenían confianza? ¿O que querían ser líderes y los líderes dijeron, no, esta gente no sirve para el liderazgo? ¿Será que sabían que los líderes no aceptarían sus ideas porque no se conformaban con la vida y la enseñanza cristiana? No sabemos la motivación de los gnósticos, porque lo que sabemos de los gnósticos es muy poco, aunque ahora tenemos más material que antes. Pero mucho del material que tenemos sobre los gnósticos depende de sus enemigos, los cristianos. Y es difícil saber de alguna persona o de algún movimiento si solo nos hablan de él sus enemigos, ¿verdad? Es difícil conocerlo bien a través de eso, aunque parece que todo lo que hemos aprendido de los gnósticos en los escritos de los gnósticos que se han encontrado,
pues sí, se conforma con lo que dicen los cristianos, que los cristianos sí lo describieron bastante bien. Pero aún así es difícil conocerlo bien. Y parte del problema es que el gnosticismo es un fenómeno variado. De hecho, hablar de él como como el gnosticismo, como un movimiento coherente, pues es algo de la actualidad y no es algo que ellos hacían entonces. Algunos se llamaban gnósticos porque decían tenemos conocimiento, pero era un fenómeno muy diverso. Y por eso digo que amenaza el orden de cómo es liderada la iglesia, porque es como un disparar de variación, de variedad, y busca más incoherencia o se dirige hacia derrotar la coherencia que han logrado. También amenaza el orden de la doctrina, amenaza el orden del liderazgo y amenaza el orden o la organización de la doctrina cristiana. Los gnósticos tienen enseñanzas secretas, que según ellos han sido entregadas secretamente de los apóstoles sin hacerse saber públicamente y que ignoran los líderes de las iglesias. Es decir, ellos llegan a una iglesia, dicen, el pastor no sabe lo que yo les voy a enseñar. Es porque es un secreto que el apóstol Bartolomé, digamos, le contó a uno de sus seguidores y él se lo contó a otro de sus seguidores y secretamente lo hemos seguido contando a través de los años hasta que me llegó a mí y por eso no lo conoce el pastor ni los líderes, pero es una enseñanza que viene de Bartolomé y es de Jesús y es la verdad. Esa forma de proceder no es calculada para ganar la confianza de la gente que quiere proceder abierta y sinceramente. Es subversivo y en esa forma amenazan el liderazgo y la doctrina, el gnosticismo. La respuesta a ellos es doctrinal. Es una doctrina aún más coherente de lo que fue antes, obviamente. Pero también es eclesial la respuesta. También moldea el gobierno de la iglesia. Se usa el principio que vimos la última vez de la primera epístola de Clemente, esa epístola de los romanos a los corintios, que los líderes puestos en las formas establecidas se deben respetar. Ese principio pues se usa, se apropia en contra del gnosticismo. Los líderes puestos en las formas establecidas se deben respetar y no debemos enseñar cosas que según son un secreto que solo se lo contó el apóstol fulano tal a este otro fulanito y me ha llegado a mí. El principio se aumenta, el principio de que los líderes puestos en las formas establecidas se deben respetar y ahora se busca una sucesión de maestros, o sea, de líderes puestos y públicos y que todos han reconocido a través de los años, una sucesión de maestros así para comprobar una sucesión de enseñanza continua. Es cuando me parece desarrollan las listas de cuál pastor puso a cuál otro pastor a través de los años, ¿sí? Antes quizás no tenían igual esas listas que dicen el primer pastor de Roma fue Pedro, luego este otro, luego este otro, luego este otro, así a través de los años. Lo empiezan a hacer en el segundo o tercer siglo. Y es cuando se dan cuenta que debe haber una forma de garantizar la coherencia en la enseñanza. ¿Sí? O sea, desarrollan las listas de líderes para garantizar, ¿sí?, una sucesión y una coherencia en cuanto al liderazgo a través de los años, pero también se dan cuenta que debe haber una forma de garantizar la coherencia de la enseñanza que transmiten de una generación a la otra. Y obviamente eso hace crecer la doctrina, ¿sí? A medida que se vuelve coherente, pues se va volviendo un sistema. Coherencia quiere decir que no se contradiga, ¿verdad? Entonces se desarrolla el aspecto del sistemático de la doctrina, de que es un sistema de que debe responder un lado al otro.
Ellos saben que la Biblia no se contradice, pero formular doctrina así coherente, eso demora, eso requiere mucha inversión. Y es lo que empieza a crecer. Y vemos en el cuarto siglo que se dispara con la doctrina de la Trinidad, que es un gran logro de formulación doctrinal. También desarrollan lo que le llaman la regla de la fe o el canon de la fe. Canon es la palabra griega para lo que diríamos en español es una regla, la regla de la fe. La medida de lo que todos creen. Y esto comienza a circular. La razón de elaborar un credo se halla aquí, en la regla de la fe. Es una forma de garantizar la coherencia de la fe. Eso también hace que la comunicación doctrinal, me parece a mí, aumente entre los líderes cristianos en todo el mundo. La necesidad de coherencia hace que los líderes, los pastores, se comuniquen entre sí acerca de cómo expresan la doctrina. Y eso hace aumentar los libros y las cartas que los pastores van a leer y escribir. Y los pastores ahora van a soler ser personas con mayor educación que antes. Y esto va a crecer la necesidad de poderlos educar. Eso va a influir en el gobierno eclesiástico. Porque ¿dónde los educan? ¿Cómo son los patrones para la gente educada que usan? Empiezan a haber líderes en la iglesia que han sido capacitados como hombres públicos, en el sentido de hombres de gobierno, hombres que saben hablarle a la gente, controlar a la gente, llevarlos en este u otro proyecto, que es lo que luego hacen en la construcción de iglesias, cuando se vuelve una religión reconocida por el gobierno. Antes, el enfoque sería más sobre lo que el pastor en ese lugar enseña al que le sigue. Pero ahora, como resultado del canon, de la regla de la fe y la respuesta al gnosticismo, ahora es lo que se espera de un pastor, es informado por información que otros lugares suplen. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Se están poniendo conscientes de la importancia no solamente de la coherencia de lo que creen, pero la forma de garantizar esa coherencia, ¿sí? La forma de garantizar la coherencia de lo que crees es la enseñanza, cómo lo enseñas, qué pedagogía usas, qué libros escribes y esperas que la gente lea. Y esto hace que los líderes se comuniquen y que se reúnan para hablar, y entonces hacen sínodos. Sínodos es cuando se reúnen los líderes de las iglesias de una región, ¿sí? Un sínodo sería si todas las iglesias de Cundinamarca llegaran a hacer una conferencia en Bogotá y se hablaran los pastores entre sí y qué hacemos sobre este problema y cómo hacemos con esto otro. Hacen sínodos. Y luego en el cuarto siglo tienen concilios. El primer concilio ecuménico es cuando el emperador Constantino, valiéndose de la práctica que ya tienen los cristianos de hacer sínodos, de hacer reuniones regionales, hace una reunión mundial o una reunión de los territorios del imperio, ¿verdad? Un concilio es eso. Y estos van a dominar el gobierno de la iglesia. Estos toman su patrón del gobierno del imperio, el gobierno humano. Tienen un patrón bíblico porque sí se reúnen para concilios. El concilio en Jerusalén, vemos en Hechos, pues eso es algo que hacen en la Biblia, se reúnen, discuten el problema, determinan cómo enfrentarlo y qué logros van a comunicar a los que tienen el problema y todo eso. Tienen un patrón bíblico, pero también desarrollan sus concilios y sus sínodos según cómo se hacían las cosas en el gobierno secular, el gobierno imperial. Porque así somos los seres humanos, o sea, de lo que tengamos ejemplos, así hacemos las cosas.
Y la pregunta que se desarrolla en la Reforma, muchos siglos después, es cuál es la autoridad de estos concilios y estos sínodos, porque en la Iglesia esos concilios y sínodos toman muchísima autoridad. Por ejemplo, en el gobierno de la Iglesia Ortodoxa rusa o la Iglesia Ortodoxa griega, esas iglesias ortodoxas del este, los primeros 7 concilios son determinantes para todo lo que hacen. Si ellos solo reconocen los primeros 7 concilios, que extienden hasta creo que el siglo VIII, creo, no estoy bien seguro, pero esos concilios tomaron decisiones de cómo se organizaría la iglesia, y si uno mira cómo está organizada la iglesia ortodoxa rusa o la iglesia ortodoxa griega, esas iglesias son organizadas según el estilo antiguo de los primeros concilios, y ahí tienen mucha autoridad. En la Iglesia Católica, los concilios, el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, tiene mucha autoridad también. Tenemos algunas preguntas. ¿Los gnósticos en sí planteaban algún tipo de gobierno? Esa es una buena pregunta. Creo que no, pero es una buena pregunta. No, nunca la había considerado. No sé. Segundo, Carlos pregunta. En la sucesión es de donde viene la concepción papal de la Iglesia Católica. Es parte de ello, sí, es parte de ello. Una de las cosas que quizás podríamos hacer a medida que alargamos aquí la respuesta a esta pregunta a través de los siglos es trazar cómo se llega al poder tan enorme que tuvo el papado, por ejemplo, en el siglo XIII, cuando llega a su máxima expresión de poder. Una parte de eso es esta idea de la sucesión, y en Roma pues pueden trazar su sucesión a través de muchos siglos, y ellos creen hasta el comienzo, creen que esas listas que tienen son auténticas. Yo no estoy seguro, yo no lo he estudiado tampoco para saber bien, y los católicos lo estudian bien, ¿verdad? Pero no estoy seguro si eso es algo que reconocerían historiadores que no son católicos, si esas listas que trazan hasta, según ellos, el pastorado de Pedro en Roma son auténticos, si la verdad es que son fiables. También la iglesia cóptica, la iglesia egipcia, traza toda la lista de los pastores de Alejandría, que son como el papa de esa iglesia, la iglesia cristiana en Egipto. La trazan hasta San Marcos, que según ellos llegó a Alejandría y ahí estableció la primera iglesia y fue el primer pastor, y luego esa idea de sucesión. Así que influye, o sea, lo digo porque la iglesia cóptica no es igual que la iglesia católica, y en la iglesia católica en la iglesia cóptica tienen la misma idea de sucesión, y en la iglesia católica es solo una parte de lo que es la idea del papado como tal. Hay otros factores que influyen en lo que es la construcción y la evolución, el desarrollamiento del papado. Andrés pregunta, los pastores no eran preparados. ¿Cómo era la elección de los pastores si no eran preparados? Eran preparados, sí, pero la pregunta es cómo los preparan. O sea, vemos en el Nuevo Testamento que hay que entregarle la enseñanza a hombres fieles, hombres que puedan enseñar y hombres que entiendan las cosas, pero no los están capacitando, por ejemplo, en un seminario donde les están enseñando griego, hebreo, les están dando una teología sistemática, les están dando instrucción sobre el cuidado pastoral. Sin duda lo que ellos hacían era más, quizás un poco más al lado práctico,
Y obviamente no podía ir tanto al lado doctrinal porque no habían formulado tanta doctrina, aunque conocen las enseñanzas y estudian la Biblia, etcétera. Pero es más, me parece que sería más informal y menos desarrollado. A medida que pasan los años, están buscando más. Una cosa que está sucediendo en este tiempo es que se están apartando del contexto judío, porque Roma se vuelve contra los judíos y porque los judíos se ponen bien en contra de los cristianos. Y en el Nuevo Testamento, toda la formación era formación judía, formación de la sinagoga, formación como la tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo. Pero cuando pierden ese contacto, tienen que desarrollar nuevas instituciones. Eso no se hace de un día al otro. Lo que suelen hacer es ir a la filosofía, las academias filosóficas de los paganos, y de ahí toman algunas de sus ideas para formación. Estudian geometría, estudian literatura, estudian filosofía, y de ahí se van formando para la teología que están desarrollando. Pero es muy informal, y a medida que pasan los años crece esto. El seminario creo que no va a existir por mucho más de 1000 años todavía. O sea que la idea de hacer eso, yo creo que eso viene en la reforma o la contrarreforma. Entonces va a ser mucho tiempo después cuando se desarrolla la idea de un seminario. Los sínodos los conservan las iglesias presbiterianas. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Los bautistas tienen sínodos? Sí, en forma formal como la tienen los presbiterianos, no, pero que se reúnan, sí. De hecho, los bautistas reformados de algunas asociaciones aquí tienen asambleas generales, como lo hacen los presbiterianos. Me parece muy buena cosa. Los pastores reformados de Bogotá se reúnen regularmente. Eso es como un sínodo, ¿sí? Solo que no lo hacen con decisiones formales. Bueno, quizás ahora que se han organizado más, quizás lo hagan. Los bautistas pueden hacerlo con ciertas, siempre y cuando están observando su forma de hacer el gobierno, que no es como los presbiterianos, no es igual lo que hacen, pero se pueden reunir, pueden tomar decisiones, pueden decidir, por ejemplo, reunirse, necesitan un seminario, vamos a contribuir esto, vamos a lograr esto, vamos a poner estas metas, vamos a poner esta persona encargada. Podrían hacerlo, ¿sí? Es algo que se puede hacer. Sandra pregunta, ¿qué diferencia hay entre la iglesia ortodoxa con la iglesia católica? Es una buena pregunta, pero es una pregunta para toda otra tertulia. Y brevemente, ¿qué puedo decir? Una cosa es que ellos que forma una de las grandes diferencias entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, es que la iglesia ortodoxa reconoce la importancia de ciertos pastores metropolitanos. O sea, que el obispo de Constantinopla, que el obispo de Rusia, que el obispo de Kiev, que el obispo de Atenas, o de no sé cuál es la ciudad mayor en términos eclesiásticos de Grecia sea, pero que ellos son como el máximo obispo en sus países, y que las iglesias de cada país son autocéfalos, no son gobernadas por otro lugar, ¿sí? La idea de la Iglesia Católica es que el Papa es el jefe, es el que manda en todas las iglesias que están bajo él, no solo la Iglesia de Italia. Y esa es una diferencia muy fuerte que tienen las iglesias ortodoxas, que no están de acuerdo que el Papa pues sea superior a todos. Ellos dicen, él puede ser igual a los otros, el metropolitano de Constantinopla y el de Rusia, el de Moscú, lo que sea. Pero
no puede ser el mayor de todos y puede ser solo en sus territorios y deben haber más. Creo que sería una diferencia que ellos tienen en cuanto al gobierno de la iglesia, que es el más obvio. Listo. Cristian pregunta, ¿qué diferencia hay entre gnósticos y agnósticos? ¿Y estos últimos cómo influyeron en el gobierno o doctrinas cristianas? El agnóstico es un ignorante, ¿sí? Gnóstico es la palabra en griego para los que saben. Así ellos decían, nosotros somos los que saben, porque sabían su secreto. El agnóstico no es un término que describe una herejía. Describe una persona que dice que pues no se puede saber si hay o no hay un Dios. Obviamente no es un creyente, pero tampoco es un ateo. Un ateo dice no hay Dios. Un agnóstico dice pues yo no sé. Yo soy ignorante de eso. ¿Cómo puedo saber si hay un Dios? Y entonces pues en teoría un agnóstico debe ser más abierto al cristianismo que un ateo. Un ateo es cerrado, ¿sí? Él como que tiene una religión negativa que dice que no hay Dios. Un agnóstico puede decir, bueno, pues quizás hay Dios, quizás los budistas tienen la razón, o los musulmanes, quizás hasta los cristianos tienen la razón, yo no sé. Y no tiene nada que ver realmente con el gobierno eclesiástico, no es un término paralelo al gnosticismo. Muy bien, Joel. Seguimos entonces. Muchas gracias por las respuestas. Ok,